Bueno. Amores. Vamos a poner musiquita. No sé si voy a funcionar con música, la verdad, pero siempre me distraigo. Procedo a distraerme. Ese es mi problema con la música. Bueno, amores, bienvenidos, bienvenidas. Ya me voy a presentar bien. Voy a esperar que se conecte más gente. Ya empezamos. Gonzalo. Que Dios te bendiga, Gonzalo. Puse un poco de música, pero no sé si me voy a distraer. Si me llevo a distraer. ¿Cómo están, amores? Matecito time. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Para quienes no me conocen, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo a esta hora acá en TikTok? Me imagino que para muchos será la hora del almuerzo. Buenas, Nathan, ¿cómo estás? ¿Nathan? ¿Está bien dicho? Te amo, Nati, por favor desbloqueame, te extraño. En cama, tan hermoso día. Amores, a entrenar bien, Fabricio, muy bien. Yo no he entrenado el día de hoy, debo admitir. Me he recorrido todo el centro, ya eso lo considero un poco entrenamiento. Andaba haciendo las compritas para la panadería Frequisnati, por si no nos conocen. Tenemos una panadería de cosas integrales. ¿Hay que hacer reposo? Yo soy del team de trabajar un montón y de estar haciendo muchas cosas. Me cuesta mucho descansar, debo admitir eso. Me cuesta mucho estar ahí sin hacer nada. Gracias por darle me gusta al live, amores. Gracias. Tengo mucho por contarles. Quisiera que se conecte más gente, pero me voy presentando para quienes no me conocen. Mi nombre es Nati Ahumada y todo esto comenzó, por querer dedicarme al crecimiento personal, a mi propio crecimiento personal, por querer salir de una depresión y ansiedad que estaba pasando en el 2024. Si me están viendo hoy aquí, no es por casualidad, no sé en qué hubiera terminado mi vida si no hubiera tomado la decisión de empezar a meditar. En ese momento que me apareció un video de quien hoy es mi mentora, que es Noelia Cosa, alias Tanfulness, no sé si la conocerán. Que de hecho, inesperadamente, he viajado a Buenos Aires hace unos días a conocerla y a ver una mentoría en vivo de ella. Todo esto comenzó así, o sea, tenía tal grado de depresión y ansiedad que empecé a repetirme mucho, ¿no? No quiero resignarme a esta vida, soy muy joven para resignarme a esta vida. De hecho, tengo 23 años, esto comenzó a los 21 años. Y tenía una vida pésima, en el sentido de que, a ver, yo siempre digo, si me compraba un helado, sentía culpa por comprarme un helado. Si me compraba un paquete de fideos, sentía culpa por comprarme un paquete de fideos. Mi vida era un desastre, tenía relaciones tóxicas. Lo mismo en la universidad, tenía muchos conflictos con la universidad porque no vieron. Yo sé que muchas personas se sienten identificadas con esto. Hola Nati, dice ahí David, bienvenido. Me pasaba mucho con la universidad esto de sentir, y esto lo expliqué en un live el otro día, que está subido ahí en mi canal en el canal rojito, pueden ir a verlo. Expliqué mucho de cómo se siente esta lejanía cuando vamos a la universidad y por qué nos deprimimos cuando terminamos yendo a la universidad y cuando vemos que no nos acercamos a esa meta, porque nosotros vemos la universidad, incluso el trabajo o cualquier cosa que queramos conseguir de forma material. Me pasó, cuento específicamente desde la universidad porque fue como yo caí en depresión y ansiedad, pero para muchas personas esto es lo mismo para cualquier cosa material que vos quizás estés pensando en que eso te va a hacer bien.
la famosa salvación que nos promete el mundo de cuando vos tengas ese título, cuando vos tengas ese trabajo o aquella cosa material, aquella meta material, vas a estar bien, vas a ser feliz o vas a estar en paz y tu vida va a ser distinta. Pero ¿qué pasa? Hoy mi vida, hoy mi presente no tiene eso. ¿Me hago entender? Ahora te respondo bien, Marco. Mi vida hoy, en el 2024 estoy hablando cuando comenzó todo mi proceso, no tenía, o sea, estaba muy lejos porque imagínate, primer año tenía que cursar 5 años, 6 años y cada vez encima vos te empezás a relacionar con gente y cada vez queda más lejos, ¿viste? Como cada vez esa meta se hace aún más lejos y encima que se te presentas a un parcial a otro una y otra vez, desaprobás, no le agarrás el ritmo hasta que le agarrás, pero es ahí, entonces cada vez es en bajada, 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 emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque esa meta que te da esa salvación o esa promesa que al fin y al cabo nos la hace el mundo a esa promesa, sea lo que sea que vos pienses hoy, o sea, vos pensás por ejemplo en aquella meta material que hoy vos tengas. ¿Qué crees que te va a dar esa meta material? Quizás la felicidad o quizás sentirte bien, sentirte en paz o estar tranquilo, ¿no? Como económicamente vas a estar bien. Pero ¿qué pasa con esa meta? Porque una cosa es que vos la tengas cerquita y otra cosa es que la tengas muy lejos. Y otra cosa es que cada vez las veas más lejos. Y eso es lo que me súper pasaba, es la explicación de por qué dejo la universidad. Que tomé la decisión en el 2024 cuando comencé todo este proceso. Salí de la depresión y ansiedad, entendí muchas cosas con el tema de la ansiedad. Justamente es porque nos preocupamos de ese futuro, nos ocupamos anticipadamente de ese futuro que aún no pasó. Imagínate vos que cada vez esa meta está más lejos, más lejos, más lejos y la preocupación es cada vez más. Por eso es mayor ansiedad. ¿Me hago entender? Y por eso también cada vez más abajo, abajo, abajo. Yo no quise soportar eso, literalmente, amores. Yo sé que hay muchas personas que hoy eligen esa vida por esa meta, por esa promesa que nos hace el mundo, nuestros padres, nuestros amigos, lo único que conocemos y es súper entendible. Yo decidí tomar otro camino que es el del crecimiento personal y hoy en día me dedico más a hacer sesiones 1-1. Tenemos una panadería con Fer, con mi prima, Fer X Nati, y que hablamos de Dios y todo el camino que hemos recorrido por haber dejado la universidad. Dios puso la panadería en nuestro camino. No queríamos ser panaderas porque encima venimos del interior de Salta, entonces era como, viste, vendiendo pan. ¿Cuántas veces nos han dicho, dejaron la universidad para vender pan en la esquina ahí? Y es como, nosotras no queríamos eso literalmente, pero nos encargamos de potenciar eso y también quiero hablarles un poco de esto. Me preguntaban ahí, Marco, ¿qué estudiaba? Estudiaba administración, amores. Yo creo que se puede trabajar de las dos cosas. Es que vos puedes trabajar de lo que vos quieras y a eso es justamente lo que va este video de hoy. Falta de disciplina. ¿No es falta de foco? A ver, me encanta que participen, y bienvenidas a todas las personas. Estamos hablando de cuando dejé la universidad y por qué la dejé, cuando me dediqué al crecimiento personal o empecé, viste, a meditar y toda la cosa. No tiene nada que ver dejar el estudio para ser empresaria, emprendedora. Es que vamos a eso. No es ni falta de disciplina, ni es falta de foco, o quizás sí, pero también mi proceso personal con el tema de la universidad es replantearme si era mi deseo personal. ¿Por qué? Porque esto siempre lo digo, ustedes fíjense, cuando tenés 16 años, 17, vos ya estás pensando que vas a estudiar en la universidad. Es lo que a mí me pasó. ¿Qué puedo estudiar y qué mis padres me pueden pagar? ¿Por qué? Sin que ellos me pregunten. Porque ya es obvio de la sociedad que es el siguiente paso. De la escuela paso a la secundaria, de la secundaria paso a la universidad, ¿sí o no? Entonces, cuando yo empiezo a analizar mi vida, a hacer autoanálisis,
que por ahí lo que nos falta es eso, o sea, lo que le falta a la sociedad es hacer autoanálisis, amores, porque decime vos, el deseo de hacer lo que estás haciendo hoy en tu vida, ponete a pensar, ¿estoy haciendo lo que yo realmente querría hacer de corazón o es el deseo de alguien más? Porque encima cuando yo comencé a replantearme esto y a preguntarle en ese momento a mi pareja, a mis amigos, era, no, pero Nati, cuando tu mamá vea que te recibiste y el abrazo y el agradecimiento de tu mamá va a ser lo más lindo del mundo, entonces lo hago por mi madre y no por mí. Me hago entender que eso era como, a mí era como, sí, la palmadita en la espalda de tu mamá, de tu papá, de lo orgulloso que están por vos, pero ¿y después yo qué hago con mi vida? Porque si ahora no sé qué hacer, en ese momento, vuelvo a decir, tenía depresión y ansiedad, si en ese momento no sabía qué hacer y solamente lo estaba haciendo por la palmadita en la espalda de mis padres, ¿hacia dónde iba mi vida? Porque si no sabía qué hacer, en un futuro mucho menos iba a saber qué hacer. Y encima había perdido tanto tiempo de mi vida. Para mí era una pérdida de tiempo. Porque yo decía, mis papás, ¿qué quieren de mí? Ellos quieren que yo esté bien, ¿sí o no? Ellos quieren sentir ese orgullo, porque es por lo que lo hacemos, por el orgullo de nuestros padres. Pero, ¿cuál es el verdadero orgullo? Que vos estés bien. Pero también se entiende del otro lado, esto es todo autoanálisis que yo hacía en esa época, también entendía del otro lado, ok, Sailú, y ahora, ¿qué te dice tu mami de todo esto, Nati? Ahora vamos para ahí. Y después está todo este otro lado, que es, los padres quieren lo mejor para nosotros. Claramente que sí, amor de mi vida. Obviamente hay padres y padres, ¿no? Pero ¿qué conocen tus papás? Que vos vayas a la universidad, que tengas el título, y el título vas a estar bien. Con el título vas a estar bien. Entonces, por eso les digo, es la promesa del mundo. Vos con el título vas a estar bien. Pero ¿qué pasa cuando esa promesa que te ha hecho el mundo cada vez la ves más lejos? ¿Cuándo voy a estar bien? ¿Viste? Ay, nunca voy a estar bien. Entonces cada vez es mayor ansiedad. Eso es lo que me pasaba a mí, por eso cada vez mayor ansiedad, cada vez mayor depresión, porque no iba a llegar nunca a la meta. Imagínense cuánto tenía que pasar para yo estar bien y encima el bienestar que me prometió mi familia y después cuando llegue solamente por la palmadita de mi madre, de mi padre y después ¿qué hago con mi vida? Me hago entender, la gente de mi entorno no me ayudaba porque ellos pensaban que me daban una remotivación, para mí era peor lo que me decía mi entorno. Por eso es importante haberme alejado de mi entorno. En su momento me alejé de mala manera, pero hoy en día siento y lo comprendo de que fue súper necesario alejarme de una manera tan como definitiva de todos mis amigos, expareja, todo. O sea, dejé como hasta incluso a mis padres. Hoy lo comprendo de otra forma. Me preguntaban ahí qué piensa hoy mi familia y la verdad, sinceramente, hace muy poquito tuvimos una conversación con mi mamá súper emotiva y le agradezco un montón y gloria a Dios por esa conversación, porque hoy ella me habla desde ese lado de que ella sintió mucho dolor, pero claro que ellos van a sentir mucho dolor porque vos estás tomando tus propias decisiones. Vos estás saliendo, si vos imagínate que para tus padres la única salvación tuya como hijo es la universidad, que vos hayas tomado otra decisión, ¿cuál es la realidad? O sea, saliste de lo que te iba a hacer bien. Me hago entender ahora que ellos ven que yo he tomado otro camino y que es un 1%, en realidad esto está en pañales, amores. El camino con Dios es mucho más grande. Sí es doloroso porque pensamos que el camino con Dios es bendiciones y brillitos. Déjenme decirles que no. Pero las bendiciones de Dios y lo que uno siente y también lo que transmite es totalmente distinto. Yo hoy a mis padres los ayudo desde otro lado y mis padres ven eso de mí. Hoy en día pueden ver reflejado una versión de mí que incluso a ellos les hace bien. Hace no sé cuántas semanas estuvieron acá, se sentaron en mi mesa y, amores, yo no les explico el sentir en paz, el corazón y a escuchar y que ellos me escuchen y el estar hablando de esa manera. No les explico todo el proceso que
que fue doloroso para ambas partes y que hoy podamos sentarnos como adultos a compartir una cena. Encima pagar la cena, me hago entender, como hoy en día les puedo hablar desde ese otro lado de el camino con Dios es así y ellos tarde o temprano lo van a comprender. Son tu familia y ellos lo único que quieren es que vos estés bien. Ahora que hable después mi madre, mi padre, obviamente me han compartido que sentían mucho dolor y claramente que los entiendo. Yo me acuerdo que en ese momento lo único que le decía, y no creía en Dios, amores, y no seguía a Dios, porque capaz creía en Dios, pero no lo seguía a Dios, que es muy distinto. Yo me acuerdo que decía, esto lo van a comprender. Lo único que les decía, yo sé que esto lo van a comprender. Tarde o temprano van a comprender esta situación. Van a entender este camino, también porque lo van a vivir junto conmigo. Hoy puedo compartirles un poco de mi proceso y ellos pueden experimentarlo también, a Dios en su corazón, y oro todos los días por ello. ¿Me hago entender? Pero a lo que voy con este live es, no importa lo material, no importa lo que vos te dediques. No importa si tenés un negocio en la esquina de tu casa, como me han dicho, como nos han dicho con mi prima, van a vender pan en la esquina, en su momento ahora tenemos un gazebo, amores, van a vender pan en la esquina, dejaron la universidad, van a la universidad, tienen la empresa de tal, tienen lo que tengan. Déjenme decirles que no importa. No importa qué hagas. Paren que me caen los mocos. No importa qué es lo que decidan hacer. Te soy sincera, Nati, yo no sé si podría pasar por ese proceso, la verdad, te admiro. Todos podemos pasarlo. Pero también yo siento que no tenés que pasar por mi proceso, tenés que pasar por tu propio proceso. Y tiene todo que ver con lo que estoy por hablar ahora, porque no venimos acá a vivir la vida ni la historia de nadie. Tengo acá el librito de la vida, la Biblia, y acá hay muchas historias para que vos te inspires y tengas fe, pero todas estas historias que están acá, ninguna tenés que vivirla vos. Vos viniste a vivir tu propia historia. Hay que dejar atrás muchas cosas a las que estamos muy acostumbrados, eso sí. Eso sí, mi mentora Noelia Cosa dice, para que Dios pueda construir lo nuevo, primero tiene que destruir. Y sí, es verdad. Es la verdad. Joana Ahumada, bienvenida. El apego, 100% amores. Si ustedes están apegados a su vida, y la verdad es que Dios no va a poder construir absolutamente nada porque no podemos soltar. Como les digo, yo cuando me vine acá dejé a todos, ¿no? Tenía pareja, tenía amigos, tenía a mis padres que los amaba, según yo, con todo mi corazón, pero no los amaba. No amaba a mis amigos, no amaba a mi pareja y no amaba a mis padres. Tuve que alejarme de todos para aprender recién a amar. ¿Cómo vas a amar si Dios es amor? Y si Dios no está en tu corazón, ¿cómo pensás amar? ¿Alguien me explica? Yo creo en Dios, pero es como decís, una cosa es creer y otra cosa es dedicarle tiempo a Él. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener una relación con Dios. Amores, y esto lo entendí hace una semana. O sea, literalmente yo todo lo que les hablo hoy lo he entendido hasta ayer. ¿Me van a entender? Hoy no estoy para leer cualquier cosa, así que vamos a silenciar gente, bloquear. Te admiro tanto, saludos, Anto, qué linda. Es cuestión de comunicarte bien con Dios. A ver, ¿cómo haces vos ¿Cómo hacemos? Ustedes díganme ahí en comentarios. Gracias por estar, tantas personas ahora. ¿Cómo hacen ustedes para conocer a alguien? Ahí, ¿quién está en pareja o cómo hacen para relacionarse con gente, para conocer a nuevos amigos o incluso conocer a alguien que te gusta, ¿no? Pame, bienvenida, gracias. ¿Qué dicen acá? ¿Cómo estudias vos para saber de él
para aprender su palabra. Ahora vamos a eso. Díganme ahí, respóndanme en el chat, ¿cómo hacen ustedes para conocer a alguien, a una persona humana, a un ser humano? ¿Cómo hacen? Me acerco a saludar, ok, lo saludo a la persona primero, claro. ¿Cómo más? ¿Cómo más puede ser? ¿Cómo conozco a alguien? Y entablar una conversación, ahí está, vamos encaminados. Ay, estoy tomando un mate horrible, chicos. Está re frío. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hacen para conocer a alguien? Hola, Axel. Te digo hola. Y listo, bueno, amores, eso mismo tienen que hacer con Dios. Hasta que me cuenta algo que me interesa de su vida y pum, amigos. Porque también nos vinculamos los seres humanos por asociación. Algo que nos vincule, ¿no? Vos podés estar en la loma en la otra punta del mundo, pero vos vas a buscar a alguien que se relacione con vos, porque nos vinculamos así. No sé, hablando del fútbol, la remera, el color favorito, cualquier cosa buscamos para ser amigos. Esa es explicación de los humanos, ¿no? Saludás, dice Lucky, entras con un tema que te interesa, ok. Analizando el lugar para hablar del tema. Ok, bueno, es exactamente lo mismo lo que hay que hacer. Gracias, Axel. Bienvenida. Ay, no sé cómo se... Annalise. Lo mismo tenemos que hacer para tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce a Dios? ¿Quién conoce? A ver, díganme ustedes esto. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién sabe cómo habla Dios? ¿Y quién no obedece a Dios? Aparte de los seres humanos y aparte probablemente ustedes que están ahí en su casa. El diablo, amores, que el Señor lo reprenda. Vamos a decirle el Señor D para no nombrarlo. El Señor D también conoce a Dios, cree en Dios, conoce su voz, sabe cómo habla, sabe lo que hay que hacer, lo que te manda hacer, pero no lo obedece. Entonces, amores, para mí esto es un shock. Si para ustedes no es un shock y que los lleve a obrar, la verdad, están obrando igual que el enemigo. Ustedes son sus propios enemigos. Cuando no nos damos cuenta, vos conocés a Dios, pero no obedeces. Pero también está todo este otro debate de no sé cuál es la voz de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo vas a saber cuál es la voz de Dios o no si no conoces cómo habla Dios? ¿Cómo vas a saber si no lees cómo obra Dios? Y cómo reconocerlo en tu vida, porque Dios está en tu vida, pero ¿lo reconoces? Hoy me salió un escrito que lo escribí, de hecho, ahí en la otra red social, en IG, la voy a subir acá unas fotitos, pero lo más importante no es la foto, es la descripción de la foto, que les decía, y es más, lo escribí, me parecía súper importante. Igual ya vamos a hablar vamos a hablar del tema por el que prendí este live. Agradezco y le pido. Vamos a hablar un poco también de eso. Pero pensaba yo, ¿no? Si los peces tienen que vivir en el agua, ¿sí o no? Los peces viven en el agua. No tendría sentido que un pez esté tratando de sobrevivir en la tierra, ¿sí o no? O sea, por lógica humana, no tiene sentido que un pez, que su hábitat natural es en el agua, quiera sobrevivir en la tierra. ¿Sí o no? Ahora, si nosotros somos creación de Dios,
Si nuestro Padre, si todo el mundo, el universo está creado por un, llámenle Dios, universo, lo que ustedes quieran, yo le llamo Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Díganme ustedes, ¿qué carajos hacemos? Y ya, o sea, para mí esto es ya definitivo. ¿Qué estás haciendo tratando de sobrevivir sin Dios en tu vida? ¿Qué estás haciendo? Si es tu creador. ¿Me hago entender? Cuando nos dicen tenemos que volver a la fuente y la fuente es Dios, ¿qué estás haciendo? Alejándote de la fuente y tratando de hacer vos todo solo y que todo el mundo te mire y te admire y wow, miren lo que hice, lo que logré. ¿Quién te dio esa fuerza para que hagas y logres todo? ¿Y quién te bendijo con eso? ¿Me hago entender lo que es el ser humano? Gracias, Luca, bienvenido. Y también, si Dios es nuestro creador, no tiene sentido que nosotros no estemos con nuestro creador, ¿sí o no? Que hacemos intentando sobrevivir sin él. Tampoco tiene sentido hacer nuestra propia vida lejos de nuestro creador, ¿sí o no? No tiene sentido. ¿Y cuántos viven? ¿Cuántos tienen acá en su corazón y sienten ese mi vida no tiene sentido? Díganme ustedes. Gracias por tantos mensajitos. Pero vivo para mi familia. Soy policía. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes no sienten que tienen acá un sinsentido? Como, ¿qué hago acá? Hay una frase que me gusta mucho, pero no la comprendo muy bien. Los tiempos de Dios son perfectos. Me gusta mucho esa frase. Me encanta. Bueno, a lo que voy, amores. Hace poquito escuchaba, vamos a hablar un poco de esa frase también, Lu, porque todo tiene que ver con todo. Gracias por comentar. Me distraen muchos comentarios porque tengo mucho que enlazar ahí. Pero a lo que voy con esto que escribí hoy es que Dios me hizo escribir esto hoy. Es hace poquito escuchaba a una señora ya de 30 años, 30 y piqui, que me decía, cuando cumplí los 30, me pegó re mal los 30 años, no sabía qué hacer, no quería festejar mi cumpleaños, encima me vinieron a festejar y yo estaba súper enojada porque no quería hacer nada, porque sentía un vacío. Yo ya sabía por dónde venía, pero obviamente la dejaba escuchar, la escuchaba. A ver, amores, yo tengo 23 años y sé de qué se trata ese vacío, porque es el mismo vacío que sentía a mis 21 años cuando comenzó, que les estuve contando desde el principio cuando comenzó todo esto. Una alumna, la vez pasada, que tiene 26 años, si mal no me equivoco, me dijo, yo me acuerdo que a los 15 años yo sentía un vacío y no sabía qué hacer de mi vida. 15 años. Ok. Díganme ustedes, a esta altura de sus vidas, ¿cuándo sintieron ese vacío? Y si lo siguen sintiendo al día de hoy. ¿Cuántos de ustedes, díganlo ahí en comentarios, si no sienten hoy ese vacío? A ver, voy a esperar que comenten. Díganme ahí en comentarios. Yo lo sentí y aún estando con mi pareja y mis hijos. Exactamente esta persona que les cuento, también pareja, hijos, todo, familia. Pero sentís ese vacío, ¿por qué? A ver, ¿quién más comenta? ¿Cuántos de ustedes sienten ese vacío al día de hoy? Amores, acá estamos todos en la misma, ¿eh?
Acá lo que escrito está es para todos, o sea, esto que está aquí lo vivimos todos. O sea, acá no hay nadie que... Por ahí capaz hay uno que dice, no, mi vida es perfecta. Bueno, buenísimo, serás el único ser humano en el planeta Tierra que tu vida es perfecta. No quiero tu vida, gracias, porque como seres humanos tenemos que vivir esto, porque vivimos en desconexión con Dios. Pero a lo que voy con esto es, si tu vida, si en tu vida vos sentís ese vacío al día de hoy, quiere decir, en cierto punto, que Dios no está en tu vida. Como escribí acá, si somos creación de Dios, ¿qué hacemos intentando sobrevivir sin Él? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Y cómo es tu vida? Un sinsentido. ¿Por qué crees que es? Ese vacío existencial, ¿de dónde viene? ¿De qué hay algo que no lo está llenando? Y como les hablaba en un principio, wow, acá hay mucho, como les hablaba en un principio, esto de la universidad y la promesa del mundo es aquello material. Por ejemplo, Lu, vos tenés un negocio hoy. Decime vos si no pensaste que cuando tengas ese negocio tu vida iba a estar bien. Ahí, no sé si se animan a comentar. Algo que pensaron que cuando tengan eso, sus vidas iba a estar bien. Porque yo lo pensé con la universidad, pero ¿qué pasaba? Cada vez estaba más lejos. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a llegar ese bienestar? Nunca. Nunca iba a llegar ese bienestar. Ahí Lu tuvo su negocio. Nos pasó en la panadería, amores, siempre lo contamos, el tema del horno. Nosotras nos compramos este año, a principio del año, en 35 días nos propusimos comprar nuestro horno por primera vez. Yo creo que es como que Dios nos dijo, ilusas, les voy a dar el horno, pero para que se golpeen también y entiendan que sin mí no van a vivir. Nos dio el horno al día número 35, el horno estaba ahí conectado, sentimos un vacío, no sabíamos qué carajos hacer con la panadería, era un vacío que ni les explico y queríamos seguir buscando, bueno, ¿ves qué otra meta material? Todo material, material, material. Tarde o temprano nos íbamos a dar cuenta, no es material, no hay nada material que te vaya a llenar. Acá dice Lu, tiene familia, tiene su marido, tiene sus hijos, pero ustedes basta con que uno simplemente vean a sus abuelos, cómo viven sus abuelos, porque yo lo único que veo es ese vacío. No es novedad ver ese vacío. A la gente que tiene títulos, no es novedad. En mi familia hay gente que tiene títulos y no es novedad ver que tienen una vida vacía y sin sentido. Porque no es lo material, amores. Tarde o temprano los deben entender. Según yo, dice Fer, iba a ser feliz cuando viajara y sea libre de mi tiempo, dice así. Wow. ¿Y qué pasó cuando viajaste, Fer? ¿Sentiste esa felicidad? ¿Ya estás bien? ¿Ya estás salvada o no? ¿O volviste a lo mismo de siempre? Porque volvemos a lo mismo de siempre, amores. Volvemos a lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque tratamos de llenar. Por eso en la Biblia se habla de la promesa de Dios. No, dice, fue momentáneo, exactamente. El vacío vuelve porque se habla de la promesa de Dios y que no tiene nada que ver, o al menos la promesa de Dios es una cosa y la promesa del mundo es otra. Cuando nosotros creemos en la promesa del mundo, por ejemplo, el título, el trabajo, el ganar tanto por mes, vivir en la mansión, que incluso yo he caído en eso cuando estudiaba crecimiento personal. Pueden ver mis videos anteriores que hablaba mucho de la riqueza, el millonario, que esto, yo pensaba que cuando iba a tener plata iba a ser súper feliz. Bueno, déjenme decirles que no. Cuando tenga mi negocio, mi empresa, iba a ser re feliz porque total, mi propia jefa, fui la peor jefa, fuimos junto con Fer, porque encima trabajamos juntas, fuimos las peores jefas que hemos tenido.
O sea, y he tenido una jefa muy jodida. Pero yo fui mi peor jefa, amores. Paren que tome agua. Entonces, la promesa del mundo nunca va a llenarte. Dejen de creer en la promesa del mundo. No es cuando tengas tu familia vas a ser feliz, cuando... No, amores. No, amores. Tiene todo el sentido esto que salió, que Dios me ha transmitido hoy, esto de no tiene sentido vivir sin Dios. Si Él es nuestro creador, ¿sí o no? ¿Por qué vivimos nuestra vida sin sentido? Claramente, porque Dios no está en ella. Y en realidad, Dios sí está en tu vida. Pero vos lo estás escuchando. Pero vos sabés cómo te habla, lo reconoces. ¿Cómo reconozco a Dios? Leyendo cómo obra, leyendo cómo te habla. Porque ahí lo vas a reconocer e incluso orando a Dios. Y orar no es, oh Padre, mi Salvador. No, amores, ¿cómo le hablas a tu padre? ¿Cómo le hablas a tu madre? ¿Cómo le hablas? Hola, ma, che, ¿sabes qué me está pasando esto? Así hay que hablarle a tu padre, a tu creador. ¿Qué es Dios para vos? ¿Cómo te explico qué es todo? Leía por ahí que decía yo trabajo para mi familia. No me acuerdo quién era que decía eso. Amores, cuando nosotros vivimos por algo externo a, se fue medio la luz, ¿no? Cuando nosotros vivimos por algo, he caído en eso de vivir y hacer todo este proceso al principio por mi familia. Hacer todo este proceso por mí, empecé haciendo esto por una pareja, imagínense. Gracias a Dios que la ha puesto en mi camino, pero empecé todo este proceso por esa persona. Después mis padres, después yo misma, porque encima el ego acá, ¿no? Después era por mi prima, para tener buena relación con mi prima. Después por el trabajo, porque ya teníamos la panadería, entonces había que salir y me levantaba cada día y gracias a Dios, miren la locura, gracias a Dios que puso la panadería porque tengo un motivo para levantarme. Dios no es suficiente. No, tenía que tener el trabajo ahí. Y eso es lo que se habla en la Biblia de idolatrar. ¿Por qué? Porque ¿qué estás poniendo por encima de Dios? La pareja, si no es la pareja es a vos, si no es a vos es a tus padres, si no es a tus padres es a tu familia, si no es a tu familia es el trabajo, si no es no es el trabajo es tu perro, si no es el perro es tu hijo, si no es tu hijo es el tal. Eso no es sostenible, amores, eso no es sostenible. Tarde o temprano todo ese proceso se va a caer. Y me parece súper importante, vamos a buscar este versículo ya que estamos, que lo hemos puesto de hecho de Salmos, pero no me acuerdo bien cuál era. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar versículo. Aguántenme, porque esto estamos en vivo. Estamos en vivo. A ver. Puse música, pero no sé si está muy que se distraen. Sigan escribiendo, no. Si no llego a leer, lo vuelven a poner. Porque también yo que hablo un montón. Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27 dice. Vamos a buscarlo según la Nueva Traducción Viviente, que seguro es Mateo 7 del 24 al 27. No sé si será según la NTV. La NTV se lee mucho más clarito. Yo la Biblia que tengo un poquito complicada. Del 24 al 27. Según la NTV. A ver qué dice.
Edificar sobre un cimiento sólido. Dice, todo lo que escucha mi enseñanza todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, acá hay 12 personas escuchando la enseñanza, y si no lo obedecen, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen, contra esa casa se derrumbará con un gran estruendo. Amores, ¿cuántas veces hemos puesto a la familia, a los padres, a tal, primero, antes que a Dios? Y cuando vino una tormenta, la tormenta puede ser, no sé, me dormí hasta súper tarde y al otro día no pude sostener la rutina, la dejé. Una semana. Empiezo la otra semana, ahora pongo a mi pareja primero. Sigo ahí, a la primera que se va mi pareja, listo, no puedo sostener la rutina nunca más. Pongo a mis padres. Bueno, mis padres me decepcionan porque encima el ser humano por naturaleza te decepciona, vos decepcionas al ser humano. ¿Por qué? Por la promesa del mundo. La promesa del mundo, amor de mi vida, no es verdadera. Tarde o temprano te va a decepcionar esa promesa. ¿Por qué? Porque aunque la llegues a tener como el título, el trabajo, etc., vos vas a seguir sintiendo el mismo vacío. Por eso la promesa del mundo no es real. Porque cuando yo tenga mi negocio exitoso, hoy lo tengo y siento el mismo vacío existencial. Esa es la promesa. ¿Sabes qué? Para olvidar a tu ex, salí al boliche a tomar alcohol ahí, fumate unos tantos y vas a olvidarlo. Y cuando se te pasa el efecto del alcohol, no lo quiero decir, porque si no me bajan acá el live. Cuando se te pasa el efecto de todo, sigue el mismo vacío. Esa es la promesa del mundo que hemos creído. Cuando tengas pareja, te vas a sentir súper enamorado, vas a amar la vida. Tu vida va a cambiar por completo. Y déjenme decirles, o díganme ustedes, si hoy están bien con sus parejas. Si han estado bien con sus parejas, porque encima podemos contar cuántas parejas hemos tenido cada uno de nosotros y ninguna pareja llenó ese vacío. Tarde o temprano, el vacío sigue ahí. Otra promesa del mundo que nos ha decepcionado. Nati, ¿cómo harías el día que conozcas una pareja y no quieras llevar el ritmo de vida que llevas vos? Jamás elegiría a una pareja. Primero, jamás yo sé que Dios no pondría a una pareja que no vaya con mi estilo de vida. Porque hasta eso se lo entrego a Dios. Que me ponga a un hijo digno y que yo sea digna para su hijo también. Y debo admitir que y esto venía reflexionando hoy con Dios, ahí orándole en el cole, porque venía diciéndole, me da como ese miedo. El miedo no viene de Dios, amores. Me da miedo decepcionar a Dios. Porque encima es eso, porque es como ese temor a Dios. Pero en realidad no viene de Dios eso, no es... El miedo no viene de Dios. Cuando vos sentís miedo, cuando sentís ese temor, porque se habla en la Biblia del temor a Dios, pero no es miedo el temor, es respeto ante Dios. Vos sabés que Dios está primero y vos, cualquier persona que esté a tu lado, tenés que respetarla como hijo de Dios. ¿Me hago entender? Es respeto por lo que Dios puso en tu camino. Mi pareja, o sea, literalmente yo no les miento, amores, mi próxima pareja será el amor de mi vida, el hijo que ha puesto Dios en mi camino, pero Dios va a estar siempre, siempre primero, y va a ser la persona con la que me case y tenga hijos. Y lo decreto acá, en este live, pero no lo pensaba así antes.
pero ahora tengo esa seguridad de que Dios está en mi vida y que va a poner a esa persona indicada para mí. ¿Me hago entender? Indicada y que yo sea indicada en su vida también. Y sé que me está preparando para todo eso porque si me lo hubiera puesto hace, no sé qué les digo, una semana, yo sé que no podría tener una pareja. Pero cada vez Dios me va preparando y también es eso, no sentir miedo para decepcionar a Dios, porque en realidad es respeto. Cuando me di cuenta que en mi vida sentía ese miedo, es como que fue hoy, porque sentía como ese, ay no, porque mirá si vuelvo a hacer lo mismo como hice como les digo, no sentía amor con mis otras parejas, con mis amigos, no sentía amor. ¿Por qué? Porque no estaba Dios en la ecuación y Dios es amor. Entonces me daba esa cosa de, ¿y si hago mal? Pero no, amores, Dios está en mi vida, así que yo sé que va a poner a esa persona con la que me case, tenga hijitos y familia, y no tengo dudas de ello, no tengo dudas de ello. Y se lo entrego a Dios, entrego mi futuro a Dios y yo sé que va a poner a esa persona. Así como puso la panadería, el trabajo que hoy en donde estoy, lo puso Dios en mi vida. A Fer o sea, es que ustedes no dimensionan todos los movimientos que hizo Dios para que con Fer coincidamos acá en el mismo lugar y construyamos todas estas cosas que hemos construido gracias a Dios. Pero también es construir sobre roca, como les leía recién. Mateo 7, del 24 al 27 dice, todo el que escucha mi enseñanza y lo sigue es sabio, porque una cosa es que vos escuches, acá muchos quizás estamos escuchando, sí, todo bien, escuchemos un poquito de qué habla esta loca, de Dios. Escucho, me siento bien, me siento mejor, listo, nos vemos. No, te está diciendo todo aquel que escucha mi enseñanza, porque escuchar no es tan solo prestar atención a este video. Después, lo ideal es que ustedes vayan y busquen en la Biblia Mateo 7, 24 al 27 y que lean según lo que su espíritu les transmita a ustedes. ¿Qué versículo lees? Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Esta es la nueva traducción viviente. Yo acá no se las leo porque acá es un poquito más complicado. Igual podemos leerla, ¿no? Ya que estamos. Mateo 7. Noelia. A ver. 7 del 24. Dice: necesidad de practicar la palabra de Dios es el título. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir, este es Jesús hablando, y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Gracias, Fer. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Más claro, échale agua. Si no seguís a Dios, si no pones a Dios primero, y Dios primero es todo, como me decían acá recién, la pareja que si no está la pareja que siga mi ritmo, ¿ustedes piensan que yo soy la que voy a elegir mi pareja? Yo siento que no tengo la inteligencia suficiente para elegir al hombre indicado a mi lado, amores. Las veces que he elegido al hombre que está a mi lado, las veces que he terminado sola. de vuelta a Dios. No. Mis decisiones ya no son mías. En la panadería, nuestras decisiones.
Nuestras decisiones, las decisiones que tomamos hoy con Fer en la panadería, ¿ustedes se piensan que nosotras las tomamos y que no se las dejamos a Dios? Y que cuando tomamos nuestras propias decisiones, porque a veces hay muchas dudas de, che, no sé si Dios quiere esto o no, se las dejamos. Y que Dios abra o cierre las puertas. Tenemos un canal de difusión en la aplicación de mensajes verde, donde hemos escrito un poco de lo que pasaba con la panadería. Y antes de irnos de viaje, amores, nosotras nos fuimos con Fer. Hace un año, marzo, abril, mayo. Hace un año y 2 meses que nosotras estamos con la panadería. Primero esto empezó haciendo un par de bollitos integrales. Bueno, cuestión, noviembre nos fuimos de gira a Tártaga, a la colonia, a estrenar nuestro nuevo puesto. Y este año, aparte de comprarnos nuestro primer horno, hemos vivido nuestro segundo suceso, yo creo más importante en la panadería, que es irnos con Fer a Buenos Aires a ver una mentoría, una clase de nuestra mentora en vivo. Pero no incluía solamente que nosotras nos vayamos y listo, total, nos vemos. No, porque tenemos un equipo de trabajo, porque tenemos la panadería y porque tenemos que seguir trabajando. Pero ¿cómo íbamos a trabajar nosotras estando en Buenos Aires? Y nunca, jamás en nuestra vida habíamos dejado la panadería sola. Máximo tenemos un equipo que nos ayuda y que estamos a la par, pero nada más. Por primera vez, encima, ni les cuento, porque antes de irnos nos llega la noticia de que estaban sacando todos los gazebos a las personas que no tenían el papel de manipulación de alimentos. Solamente tenés que tener el papel. Te lo hacen hacer en 2 días, te hacen un par de preguntas y listo, tenés que tener el papel. Y si no lo tenías, te sacaban todo. Esa noticia nos llega antes de subirnos al avión, un día antes. Nosotras quedamos con que nuestro equipo, por primera vez, se lo íbamos a dejar todas las cosas en sus manos. Entonces, díganme ustedes, si no van a dudar de subirse al avión, si no van a dudar de dejar las cosas en manos de su equipo, si no van a dudar de, che, está bien si hacemos esto o no, porque mirá, si levantan todas las cosas, ¿qué vamos a hacer si se nos llevan el gazebo, las mesas? ¿Qué vamos a hacer? Y nosotras encima en Buenos Aires sin poder hacer nada, ¿sí o no? Entonces, ¿ustedes se piensan que para nosotras fue fácil irnos de viaje a Buenos Aires y volver? No, claramente que no. Pero son cosas que se las dejamos en manos de Dios también. El viaje a Buenos Aires, cuando nos estábamos yendo ese mismo día a tomar el avión, de repente nunca vi, esto fue una locura, amor, nunca vi tantos autos en la autopista, en la avenida creo que es, yendo hacia el aeropuerto. De la nada, amores, pero no les miento, era un auto tras otro. Todo daba la vuelta así. Vos veías y era impresionante, era como en las películas. Y me da hasta escalofríos de tan solo volverlo a pensar. Y me acuerdo que en ese momento obviamente me puse a orar y era, mira, yo te lo entregué, yo te entregué este vuelo, yo te entregué este viaje y no retiro lo dicho. Lo que se haga tu voluntad y cerrar las puertas que tengas que cerrar. Encima se escuchaba alrededor la gente que iba en el cole, se escuchaba que decían, no, vamos a llegar recién a las 12 al aeropuerto. Nosotros teníamos vuelo a las 10 de la mañana. Vamos a llegar recién a las 12 al aeropuerto. No, mira la hora que es. Y se escuchaba cada cosa en el colectivo, amores. Y lo único que yo sentía era la certeza. Certeza de que iba a ser la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el vuelo comprado y encima estábamos yendo a tomar ese avión. Pero también sabíamos que nos subamos a ese avión iba a ser la voluntad de Dios, no iba a ser nuestra. Sí, nosotros hicimos lo que podíamos hacer, que era comprar el vuelo, averiguar ahí, que se encargó de eso Fer,
Listo. Pero ahora, el resto era voluntad de Dios. Entonces, ¿vos qué sentís? Certeza. Me hago entender. Lo mismo con la pareja que esté a tu lado. Yo sé, es una certeza que siento que mi pareja, la pareja que esté a mi lado, yo sé que Dios la va a poner, se va a encargar de ponerla. Entonces es muy distinto. Y este miedo que les cuento que sentía hoy, que venía hablando con Dios con el tema de las parejas, no viene de Dios claramente. Entonces por eso se lo entrego también, porque es, mira, estoy sintiendo este miedo que yo sé que no viene de vos. Porque, ¿qué sentís con Dios? Certeza. Es una tranquilidad. Ahí decía Fer, somos las subjefas ahora, cuando fuimos las jefas fuimos las peores, 100%. Tomábamos las de... Y no quiere decir que no hayamos creado un montón de cosas, porque nosotras podemos, porque sí vamos a poder hacer esto y sí vamos a poder hacer lo otro, sí, pero ¿a qué costo? Porque no dábamos más, no nos podíamos ni ver a la cara con Fer. El horno, cuando tuvimos el horno en el día número 35, hicimos un reto, ahí están todos los videos, pueden ir a verlos. Desde el 1 de enero creo que el primer video lo subimos el 2 de enero, al día número 35 el horno ya estaba conectado ahí, perfecto, hermoso, en funcionamiento, pero el vacío que sentimos, hermano, ni se los explico. Sí, vos podés conseguir cualquier cosa por tus propios medios, incluso una pareja, como me preguntaba Ilu. Yo puedo elegir nuevamente, como ya lo he hecho, puedo elegir otra pareja. Salgo a la calle, amores, o sea, esta carita puede conquistar un montón de personas. Por redes también mando un mensajito y tengo una pareja. Ustedes se piensan que yo estoy sola porque puedo estar sola. Bueno, no sé si sería así, pero en realidad esto, hasta incluso lo de las parejas, incluso lo de la empresa, incluso lo de estos lives, yo los prendo, amores, o estoy acá trabajando o estoy esperando a la persona que venga y sea mi esposo y como dice acá Fer, y nuestro jefe en la panadería hoy es Dios, y cada decisión va por el filtro de Dios, lo es porque cuando he tomado mis propias decisiones y cuando he seguido mis propios deseos y cuando he seguido mi propia lógica y razón, porque encima era la más capa del mundo y nadie sabía más que yo, he tomado las peores decisiones. A ver, tengo ahí un rompecabezas. Ahí está. He tomado las peores decisiones que yo he podido tomar en mi vida. Pareja, negocio, salud, etcétera, un montón de cosas. ¿Me hago entender? No es... o sea, yo hoy acá les puedo hablar desde el ego, pero la verdad es que el ego no me ha llevado a nada. Porque de la nada empiezo a hablar de Dios. Porque mi vida no tenía sentido hasta que Dios nos llevó a ella. Más bien, mi vida no tenía sentido hasta que empecé a averiguar quién era ese tipo llamado Dios. Con todo respeto. ¿Qué tenía que ver Dios? ¿Quién era ese Dios? ¿Por qué tanto de Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para que Dios pague mis cuentas? Ustedes pregúntense en lo que ustedes quieran, pero mientras más te preguntes, más vas a encontrar, porque el que busca encuentra. Y vamos a leer otro versículo que habla sobre el que busca encuentra. También es Mateo, creo. Si mal no me equivoco es Mateo 7:7, pero vamos a buscarlo igual. Vamos a buscar Mateo 7:7, no sé si será ese. Ahí está, Mateo 7:7. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. ¿Por qué no encontramos a Dios? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Incluso ¿por qué no entendemos de Dios? ¿Por qué no buscamos? Porque Dios está en la vida de todos. Es tu creador.
O sea, si yo estoy diciendo que soy la hija de Dios y que Dios me ha creado y mi identidad es ser hija de Dios, ¿vos te pensás que vos no sos hijo de Dios y que solamente soy yo la elegida? No, amor de mi vida. Pero el trabajo que hice yo es el de tener la voluntad de buscar. Y cada día esto es así, porque no les digo que ya solucione mi vida, no. Todos los días es tener la voluntad de buscar, tener la voluntad de hablar de Dios, tener la voluntad de juntarme con gente que hable de Dios, porque hoy tengo un entorno maravilloso. Tener la voluntad de, ¿viste esto que te mueve? O sea, siempre le digo a Fer, es algo acá que ni siquiera sé cómo explicarlo. Yo siento que es como ponerle voluntad, o sea, literalmente es como que siento que viene de acá la voluntad, pero no sé, es algo como que yo me veo mucho, reconozco mucho eso en la gente, que es como, es algo que sale de acá, es tener eso, algo que te motive a buscar. Y como te dice Mateo 7:7, seguí pidiendo y recibirás lo que pides. Si pedís que Dios, no sé, te transforme la vida, vas a recibir lo que pides, porque yo pedía mucho eso a Dios también, siento que he llegado a este nivel de transformación porque no quería ser igual, porque mi voluntad me llevaba, ya cuando empezamos a sacar un poco a la gente, primero la expareja, después a mis padres, a mi prima, a todo el mundo, y es buscar yo ser mejor. Pero mejor porque yo sabía que dependía de mí. Si yo estaba bien, el resto podía dar algo mejor porque me daba cuenta de lo que salía. Y también te das cuenta de los frutos del espíritu. Ahora tiene explicación esto de lo que sentía también, porque de tanto fijarme en mí, por así decirles, transformarme, primero empecé yo, después era pedirle a Dios por favor que me transforme. Hacía que yo sea de determinada forma que a mí me gustaba ser. Yo elegía ser, pensar más en la persona que está pidiéndote algo en la calle, o a mi prima poder darle una mejor versión, me gustaba, y esto va en proceso, obvio, ¿no? A mi familia, como les digo, el otro día que nos juntamos con mis padres fue maravilloso y era yo sentir otra cosa y es más prestar otro tipo de atención, poder brindarles otra cosa que nace desde aquí, o sea, ni siquiera es que es material, ¿me hago entender? Vamos a buscar, y esos son los frutos del espíritu, que de hecho hemos hablado ayer, eran Primera de Juan, no, era Hechos o Primera de Juan, Filipenses, creo. Filipenses 4. Yo estoy acá adivinando, ¿eh? No era Filipenses. Vamos a buscar. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? A ver, me aguantan 2 segundos, porque acá estamos en vivo. Gracias por estar conectados. Hemos llegado como a 60 personas hoy, ¿eh? Gracias, Marita, por seguirme. Bienvenida. A ver, era Gálatas, no. Sí, puede ser que era Gálatas 5, del 22 al 23. Es de Gálatas, dice. A ver. Gálatas 5. Dice, por el contrario, el fruto del espíritu, no, es que esta versión, vamos a buscarla acá mejor. Pido 1000, vamos a buscarla acá, que es la nueva traducción viviente, del 22 al 23. Dice, libertad en Cristo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Vamos al 22 porque este era el número. Ahora sí. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad,
humildad y control propio. Son 9 los frutos del Espíritu, amores. No existen leyes contra esas cosas. Este es Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. ¿Qué te está queriendo decir? Son los frutos que vos poco a poco vas a ir viendo, que yo no los podía poner en palabra antes de esto que me gustaba, como pedirle a Dios que me siga transformando, empezaba a ver en reacciones. Como que yo sabía que antes, por ejemplo, una reacción iba a ser, no sé, enojarme de golpe, pero ahora era como, no, comprendo lo que me estás diciendo, me hago entender, es como, ay, pero yo antes me hubiera enojado mucho más. Y ahí te vas dando cuenta que esos son los frutos del Espíritu. Más allá de que vos tengas frutos materiales, que eso sí se va a notar, amores, porque Dios te va a bendecir con mucho y es la promesa de Dios. Aquel deseo que vos tenés en tu corazón, no sé, sea pagar esa deuda, mudarte de casa, que tu negocio se expanda, todo eso va a venir en consecuencia a que vos te acerques más a Dios. Y vas a ir viendo, hola, está mi hermano, y en consecuencia, lo más importante y lo que más, como hemos hablado todo este tiempo de empezar a sentir ese vacío, ¿no? Va a tener todo el sentido porque cada vez vas a ir sintiendo el amor, vas a ir sintiendo alegría, vas a ir sintiendo paz, vas a ir sintiendo la paciencia incluso con tu prójimo, vas a sentir gentileza, bondad, fidelidad, humildad y autodominio o control propio. Son los frutos del Espíritu, amor de mi vida. Y eso sí que te va a hacer sentir bien. Más allá de cualquier cosa material que Dios te dé, cualquier cosa material que venga, porque como te digo, va a venir en consecuencia de esto. Y vamos a buscar un versículo, ya con esto terminamos. Este video va a estar en el canal de la aplicación Rojita. Vamos a buscar versículo. Primero vienen los frutos materiales. Vienen en consecuencia. Primero vienen los frutos del Espíritu, luego vienen en consecuencia los frutos materiales, amores. Dicen... No es este. Creo que material en consecuencia. Ay, busquen primero el reino de Dios. Así es el versículo. También es Mateo. Hoy estamos re de Mateo, ¿eh? Gracias por seguirme, bienvenido. Busquen el reino y lo demás vendrá por añadidura. Eso dice el versículo, pero se los quiero dejar así ustedes también lo leen. Adiós. Primero el reino de Dios. Bienvenidos, gracias por seguirme. Mateo 6:33. Mira, justo abrí Mateo. Mateo 6:33, que dice: busquen primero el reino y su justicia, y todos los demás se les dará por añadidura. Esta es la promesa de Dios. Dios te está diciendo, primero busca el reino, primero busca a Dios, a su justicia, y lo demás, ¿qué sería lo demás? Todos tus deseos, todo lo que vos deseas, todo lo que vos querés, va a venir por añadidura. Amores, yo siempre digo, y ya con esto termino, como vinimos hablando durante todo el live, el título, el trabajo exitoso, el dinero, la pareja, que decían ahí, Lu, pareja, tengo hijos, sigo sintiendo el mismo vacío. Si salgo y tomo y me emborracho, sigo sintiendo el mismo vacío. No me olvidé de mi ex, no me olvidé de nadie, pues sigo sintiendo lo mismo. Todas esas promesas son las promesas que nos ha hecho el mundo. Esas promesas vienen del mundo. Si vos tenés el título, yo te aseguro que vos vas a estar súper bien. Pero las personas que tienen su título llegan a los 30, 40, 50, 60, la crisis de los 1000 años, porque no sé cuántas crisis más hay y van a seguir saliendo más crisis, porque esas promesas van a terminar, vas a seguir sintiendo lo mismo. Esas promesas no van a llenarte, esas promesas no van a llenar ese vacío que sí sentimos,
que si lo sentís vos, que incluso lo he sentido yo, que lo siente el vecino, que todo el mundo vive. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿Por qué sentimos eso? Porque no estamos cerca de Dios. Nuevamente les leo por última vez esto que me ha hecho escribir hoy Dios, que lo he escrito ahí en un post en la otra red social, que decía: si somos creación de Dios, así como los peces ¿dónde tienen que vivir? Dentro del agua. No tiene sentido que el pez quiera sobrevivir en la tierra, ¿sí o no? Bueno, exactamente lo mismo nos pasa a nosotros. Si somos creación de Dios, ¿qué hacemos tratando de sobrevivir sin Dios? No tiene sentido, ¿sí o no? ¿Y por qué crees que tu vida hoy no tiene sentido? Justamente porque no estás acercándote a Dios. Nuevamente, ¿qué es la promesa que Dios te hace? Acércate primero al reino, conocé de mí, obedeceme, y el resto de las cosas que vos querés va a venir por añadidura. Todo lo que vos quieras y todo lo que vos pidas en oración te será dado. Todo es todo. Porque encima la Biblia tiene absolutismo. Todo es todo. Pero primero, ¿qué tenés que hacer? Seguir a Dios, buscarlo, seguir a Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo siempre digo, capaz que hay gente que aún no cree en esto, y está bien, porque yo hasta hace unas semanas no creía, o venía hace un mes quizás, no creía tanto, o decía, bueno, pero si Dios es mentira. Y capaz sí, porque demos la posibilidad de que capaz esto es mentira, pero si ya creíste en tu ex, si ya creíste en tus padres, si ya creíste en tu vecino, si ya creíste y todos te decepcionaron, e inclusive vos como hijo, como novia, como decepcionaste a esas personas, ya las promesas que nos hicimos entre los humanos no funcionaron, ¿sí o no? ¿Qué nos cuesta creer algo diferente? Creamos en la promesa de Dios y quizás algo bueno nos trae, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Algo distinto capaz. Nuevamente, el boliche no cumplió mi promesa, che, pensé que me iba a olvidar de mi ex, no me olvidé de mi ex. Bueno, voy a tener otro vicio y no funcionó, sigo sintiendo lo mismo. Y no funcionó. El trabajar excesivamente, tener más plata, sigo sintiendo lo mismo. Viajé en avión, sigo sintiendo lo mismo. Ya está, ya creímos en todo y nada funcionó. Y sigue pasando el tiempo y no funciona y no va a funcionar, amor de mi vida. No va a funcionar. Eso sí te lo puedo declarar ya, que no va a funcionar porque falta Dios en la ecuación. Dios es el único que puede llenar ese vacío, así como el pez que está tratando de sobrevivir en la tierra, que vos decís, pero ¿qué carajos hace este pez tratando de sobrevivir en la tierra? Bueno, exactamente lo mismo somos los seres humanos. ¿Qué carajos haces? ¿Qué carajos haces tratando de sobrevivir sin Dios en tu vida? Sobrevivir. Cuando Dios es el que te da la fuerza, la sabiduría, el poder, todo lo que vos quieras, te lo da Dios, porque es tu creador y porque nos ama. Obviamente hay mucho más de la historia que aprender, por eso tenemos este librito, el manual de la vida. ¿Vieron cuando dicen, che, ojalá existiera un manual de la vida? Acá lo tenemos. Solamente basta con que lo leamos y nos interesemos, pongamos voluntad a esto, ¿no? Como pongamos, bueno, voy a entender, a ver qué está tratando de decir esta Nati, pues no lo entiendo. A mí me pasaba eso, amores, yo no lo entendía. Pero me tuve que empezar gracias a Dios, fue una gran bendición esta Biblia, me la regaló mi prima el año pasado en noviembre. Empecé a leerla, no entendía nada, pero bueno, vamos a empezar a leerlo. Pagamos la mentoría con mi prima para seguir ahí, que nuestra mentora nos siga guiando. Hacía meses que no pagamos, claramente por algo estábamos buscando lo material, porque no alimentábamos nuestro cerebro. Justamente esto que hago yo es también para que ustedes tengan la información, o sea, esta es una forma de alimentar la cabeza, como expandir un poco más, entender un poquito más, y así también uno se va interesando, ¿no?
Hoy en día, como les digo, tenemos un entorno maravilloso que nos dedicamos. Es más, ayer tuvimos mentoría con Fernando de Ser un Creador. Se los recomiendo que lo sigan, porque habla mucho de Dios. Es muy importante que vean contenido para entender más, porque si no, no vas a entender. No vas a entender, no te va a interesar, no, esto que estás escuchando hoy te va a entrar por acá, te va a salir por allá, no lo comprendemos, no lo entendemos, no sabemos cómo que existe algo más, pero sí, Dios, gloria a Dios, pero no sé qué es Dios, cómo me habla, cómo lo obedezco y cómo lo sigo, ¿sí o no? Tenemos que interesarnos, tenemos que buscar y tener sobre todo la voluntad de aprender. Así que gracias, amores. Para también, ya que estamos, les digo, estoy agendando sesiones 1 a 1. Si les interesa, es lo mismo, hablamos de lo mismo, solamente que es más personalizado. Si les interesa, me escriben por privado. Les mando toda la información que necesitan. Y eso, amores, gracias por conectarse, gracias por sus mensajitos, por estar ahí escribiendo un montón. La verdad es que me sorprendí en un momento, como que un poco me iba tantos mensajitos, así que gracias de corazón por haberse conectado. A las nuevas personas, bienvenidos. Gracias por también darle tap a la pantalla, y vamos a seguir haciendo estos lives. Este live va a quedar en mi canal de la aplicación Rojita, no se olviden, así que los espero por ahí y en todas mis otras redes sociales, que me encuentran como Nati Ahumada.